Bienvenidos a un nuevo episodio de Hemisferio Izquierdo. Hoy exploramos un tema popular con sus luces y sombras como es el del consumo de marihuana. El cannabis es actualmente la droga más consumida en España, solo superada por el alcohol y por el tabaco. Y aunque es cierto que su percepción social se ha suavizado mucho en los últimos años, actualmente se estima que un 10,5% de la población es consumidor habitual, con una prevalencia especialmente alta entre jóvenes de 15 a 24 años. Justo este podcast se lo dedicamos a esos padres y madres que de alguna manera quieren ser partícipes de las políticas de prevención tanto en casa como en su entorno, así como quieren ayudar a sus hijos a que dejen de fumar. En este podcast analizamos los riesgos asociados al consumo de cannabis que, lejos de ser inocuo, tienen un impacto importante tanto en la salud física como en la salud mental. Así que comenzamos. Hola, soy Judith Izquierdo y esto es Hemisferio Izquierdo, el podcast de Psiquia. Buenas tardes, Sandra. Hola, Judith. Hoy hablamos de drogas y adicciones. Ahí estamos. Eres experta en este campo, ¿no? Máster en drogodependencias. Cierto. Es un podcast dedicado a padres especialmente que... Preocupados. Sí, padres preocupados, que son muchos y no con una solución fácil. Nos vienen con la consulta, vamos, muy común de mi hijo consume porros. Por ejemplo. ¿Qué les podemos decir a los padres? ¿Cuándo se puede hacer algo? ¿Cuándo llegamos tarde? ¿Cómo llegar pronto? ¿Cuál es el papel de los padres en un consumo que para muchos jóvenes es algo totalmente normalizado? Y si supiéramos la envergadura que tiene esa pregunta, realmente nos preocuparía un poco más. Yo siempre digo que lo importante en un contexto de adicciones siempre es la prevención. Es decir, contra más información se tenga, mejor. Nunca se llega tarde. Por muy tarde que lleguemos, ¿sí? Nunca se llega tarde. Vale, o sea, que siempre es bueno actuar, ¿no? Siempre. Y consultar con un profesional, con un experto, alguien que nos guíe. Correcto. Es decir, nunca se llega tarde. Es decir, por muy avanzado que esté el consumo, por mucho tiempo que se esté haciendo, es decir, normalmente el consumo de marihuana, el consumo del porro, el consumo de THC, lo que viene siendo o marihuana o la resina de hachís, el hachís, el porro, ¿vale? Que a veces se les confunde y demás, son dos cosas completamente diferentes, pero que es el típico porro. Sí. que fuman los chicos. Se produce normalmente a una edad bastante temprana y se produce como experimentación, es decir, todo adolescente experimenta en su vida. Y si se da que, oye, pues que los amigos tiran y la inercia tira y no tenemos la suficiente información, o no nos han prevenido lo suficiente, o no nos han hablado lo suficiente de esto, es cuando tomamos esa conciencia de que no va a ser tan peligroso. Porque al fin y al cabo, oye, nos da para 4 risas y me calma la ansiedad. Y tú dices, va a ser que no, va a ser que no. Sí que está normalizado porque venimos de muchos años atrás en que ya se estaban consumiendo porros. No es una droga nueva, viene de hace muchos años, y también ahora tenemos más información porque el efecto de los porros no es un efecto nocivo, de efecto inmediato. Es decir, es un efecto a medio largo plazo, cuando ya un consumo es abundante y cuando ya se nos ha ido de madre. Entonces, a veces asustan las cantidades en que se está consumiendo. Porque no es que digas, es que es una vez del fin de semana. Sí. No, ya se nos ha ido de madre. ¿Empiezan muy pronto los chavales a fumar? El otro día estaban saliendo las edades en el Plan Nacional sobre Drogas. Tenemos ahí toda una serie de información. Está la consulta al alcance de cualquiera. Son datos públicos, exacto, ¿no? Sí, son datos públicos. Y estaba alrededor de los 13 años. Tenemos que contar que en los 13 años tenemos un sistema nervioso que está formándose, madurando, ¿no? Que está madurando. Es decir, no está formado, no es maduro. Se están creando
las redes neurales adecuadas para hacer un pensamiento más allá del mero causa-efecto. Es decir, estamos ya en una inteligencia cristalizada, el inicio de una inteligencia cristalizada. Necesitamos que eso sea muy maleable. El porro lo único que va a hacer va a ser retrasarme esa maduración y además perjudicarla. Porque fumar porros no es inocuo, ¿no? No. Pero los chavales muchas veces lo consideran así, ¿no? Está como bastante extendido este pensamiento. Correcto. ¿Por qué? Porque el hecho de consumirlo un fin de semana entre los amigos lo que hace es, oye, pues nos estamos riendo, nos lo pasamos bien, me baja de revoluciones y ya está. No tengo en cuenta que a lo mejor cuando llego a casa de madrugada arraso con toda la comida que pueda, porque el THC esto lo tiene. Es que me ha aumentado la agresividad. Claro, es que es adolescente, es más nervioso, ¿no? A ver, los niveles de agresividad que hay con un THC no son los niveles de agresividad de una adolescencia normal y corriente. Es que, claro, no se concentra en clase, le cuesta más. No, claro, es que es adolescente, está en pleno cambio hormonal. A ver, una cosa son los cambios de la adolescencia y luego son los cambios que produce un consumo de THC, de porro, al fin y al cabo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias a corto plazo, ¿sí? Es las que estaba comentando ahora. Es decir, que ¿son cosas que se aprecian o va a ser difícil que lo veamos? No, a ver, normalmente se aprecian. Lo que pasa que tenemos la tendencia a pensar, porque son nuestros hijos, porque no los creemos capaces, a pensar de que no, esto no puede ser, esto es propio de la adolescencia. Pero el chico está, o el chico o la chica, porque sí, no hay distinción, está más agresivo, se mueve mucho, no se concentra en nada, tiene lapsus de memoria, pero es lógico, como es adolescente, te está aquí en plena revolución hormonal, pues es lo normal. No es normal. ¿Y a largo plazo? A largo plazo, a medio plazo empezamos a tener unos arranques de agresividad importantes, problemas de sueño, que lo conseguimos tapar con más consumo de porros. Es decir, es que fumo un porro para poder dormir por la noche. Y tú dices, no, el porro lo único que va a hacer va a ser adormilarte. Dormir no vas a dormir, no te va a dejar. Es que no tengo síndrome de abstinencia, sí lo tienes. Y lo tienes en un formato de dolor de cabeza, con ganas de vomitar, con esa ansiedad que te va entrando. No, es que fumo el porro para calmar la ansiedad. Y dices, no, lo que te está generando es una abstinencia que te va a pedir que fumes más. Es lógico, es lo que hace. Entonces, aumentan los niveles de agresividad, podemos dormir menos y además empezamos ya con los blackouts, esos blackouts como agujeros negros, como no recuerdo qué es lo que hice. Sé que estaba haciendo algo, tengo un periodo en el que no recuerdo nada y, oye, he amanecido aquí en casa esta mañana, o sea que supongo que volví. Pues no veas la que cogí anoche, ¿vale? Porque no me acuerdo de nada. En el caso en el que el consumo se produce ya durante años, cada día, en años, tenemos esa falta de concentración, esa falta de memoria, el no poder seguir unas clases normales y corrientes. La mayoría acaba dejándome de estudiar, vuelve a estudiar, hace unos estudios intermitentes, no sabe qué hacer ni de qué trabajar en esto, porque no da, es decir, no deja pensar de forma coordinada y coherente cuando tenemos un consumo de sustancias. Y ya muy a largo plazo no, pero a un plazo de unos años más adelante, no hace falta muchos, pero sí un consumo bastante importante, me aparecen cuadros de psicosis, me aparecen cuadros de esquizofrenia, me aparecen enfermedades físicas como pueden ser ictus, como pueden ser anomalías en el corazón, anomalías cardíacas también, y alteraciones también en gusto a la hora de comer y en olfato. Y todo lo que lleva el fumar. Es decir, no olvidemos que también tenemos todas las enfermedades que provoca un tabaco normal y corriente. Ya que de todas estas cosas, vamos a decir ya más graves, se habla poco, porque correcto, es
ya no es el tabú, ¿no? También es un poco lo que gira en torno al consumo de porros, de ¿habrá sido por esto? Mira lo que ha ocurrido, etcétera, y cuesta un poco, ¿no?, el verbalizar que una cosa que hemos validado durante tiempo, que ya sabíamos que ocurría, nos ha llevado a esa situación que no preveíamos, ¿no?, y que considerábamos que es que ni siquiera podía ocurrir, ¿no? Pero ya sabiendo, porque muchas veces los padres también se vive un poco en la inopia, ¿no? O sea, como es un consumo que comienza pronto, pero igual que el tabaco o el alcohol, etcétera, hay muchos padres que, hombre, mi hijo, no sé, etcétera. Hay que prestar atención. Sí. Es decir, lo importante aquí es prestarle atención al hijo. No es coaccionar al hijo, no es controlar al hijo, porque su hijo tiene que hacer su vida, como todos hemos hecho. Pero sí hay que estar atentos a cómo reacciona el hijo. El olor de la marihuana, el olor del hachís es muy característico. De hecho, este mediodía lo hemos podido notar viniendo. Es muy característico. Si lo oléis, no es de un amigo. Si lo oléis, es que ha quedado impregnado. Es que puede ser de un amigo. Vale, pues si es de un amigo que estaba fumando y a ti se te ha quedado impregnado, vamos a ver cómo tomamos distancias de ese amigo, si es que realmente es eso. Si no, vamos a ver. Tampoco podemos coaccionar al niño a hablar, o al niño o a la niña. Ya digo que, sí, porque que ya están en ambos sexos. La conversación es complicada, ¿no? Porque ¿cómo se plantea que no sea desde la amenaza o desde la prohibición de tú no hagas esto, que con esto se acabe la conversación, ¿no? O sea, ¿cómo abrimos la conversación para educar a los adolescentes? Importante es crear un entorno donde se pueda hablar. Muchas veces decía que tenemos que estar atentos porque la propia inercia del día a día nos hace que las conversaciones entre nosotros nos queden a medias. Si las conversaciones entre nosotros nos quedan a medias, imaginaros sentarnos a hablar sobre un problema que realmente va a venir dentro de nada. Es decir, es que lo tenemos que hablar en profundidad. Te tengo que decir que esto conlleva unas consecuencias. Te tengo que decir que estamos bajo unas normas y bajo unas pautas de convivencia en casa. Y que hay que tener también una manera de relacionarnos con el entorno de fuera que no haga que me sea fácil el poder acceder. Porque claro, cuando atiendes a los chiquitos, lo primero que les dices es que va a tener que dejar algunas amistades que lo están incitando, que están haciendo que consuma. Entonces, ¿voy a tener que dejar a mis amigos? Es que son tus amigos los que están haciendo esto. Ya, pero es que mis amigos me respetan de que yo que yo no quiera fumar. Ya hasta el momento en que te dicen que pruebes en un entorno de fiesta. De va que por uno no pasa nada, que por tal no pasa nada. El no pasa nada se convierte después en un ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Lo que pasa es que tampoco no se puede estar evitando siempre, ¿no? Sobre todo si está muy normalizado. Bueno, se pueden ver las consecuencias, se le puede hacer ver las consecuencias de... Además, esto conlleva dinero. ¿De dónde saca el dinero? Esa es otra pregunta, ¿no? Más profunda. Claro, es decir, el consumir sustancias no viene, a veces sí que vas de gorrón por la vida con los amigos y demás, pero ir de gorrón por la vida con los amigos hace que los amigos en un momento determinado te digan, tú para que aquí no beneficias en nada, al contrario. Entonces llega un momento en que se necesita dinero para consumir, es así. Entonces vamos a ver de dónde sale ese dinero, ¿quién se lo proporciona? Ya. Claro, es decir, implica mucho más allá. Y luego que tenemos la mayoría de accidentes laborales también ocurren bajo sustancias. Es decir, tenemos un problema sociosanitario mucho más allá que no un problema social o un problema de... Es decir, se nos está yendo en un momento determinado. ¿Cuándo se puede empezar a hablar con un chaval del tema de drogas? O sea, ¿cuándo empieza la prevención? La prevención ¿Cuándo empieza... entiende un chaval que se puede hablar de estas La cosas? prevención en principio también debería empezar en la escuela, que sé que está en la escuela, ¿vale? Pero la prevención también estaría en casa, porque muchas veces
no será ni la primera ni la última vez que los padres también son consumidores. Sí. Entonces, lo tienen muy normalizado. Pero bueno, en ese caso el padre tampoco estará preocupado porque el hijo consuma, ¿no? Seguramente. No, la cuestión es que él lo vive de una manera diferente, pero un adolescente lo vive de otra manera diferente. Ya. Es decir, tú has aprendido a lo mejor a controlarlo y a lo mejor solamente lo utilizas en un entorno de ocio. Pero un adolescente no puede tener ese control de impulsos. Y a veces es cada día. Y a veces es para afrontar la escuela. No será la primera vez que hemos recibido consultas porque el niño está fumando porros a las 8 de la mañana porque tiene que entrar en clase. No es normal esto. Ya. Es que luego en el recreo nos apartamos para fumar. Claro, pero entiende que no es normal que un niño de 13 años primero esté fumando. Sí. Estamos en un niño de evolución, es decir, un niño en una etapa madurativa. Es que sus pulmones tampoco están formados de todo, están creciendo también. Y terapéuticamente, porque a lo mejor 13 años es una edad muy temprana, pero a lo mejor tenemos a nuestro hijo de 17 años o de 20 años, ¿no? También ya vemos cosas que no nos gustan o, bueno, determinados comportamientos, etcétera. Terapéuticamente, ¿cómo se plantea? Si, por ejemplo, no hay receptividad del chaval porque considera que eso es inocuo y entonces que no necesita ayuda de nada. De forma habitual, el consumo de porros o el consumo de sustancia, cualquier otra sustancia, el alcohol incluido o la coca, que son muy, muy comunes, los tres son muy comunes a veces juntos, más alcohol, coca y... Bueno, sí, los tres son punteros. Se extinguen con las propias exigencias que conlleva el hacerse adulto. Es decir, de forma habitual caen cuando uno accede a un trabajo, cuando uno accede a una familia o cuando quiere conseguir más cosas. Caen por su propio peso. ¿Por qué? Porque necesitas centrarte, porque necesitas hacer otras cosas. Oye, pues mira, vamos haciendo. El problema está en cuando no cae. Que detrás pasan cosas, ¿no? Es decir, ¿qué leña se está ocurriendo para que no me hayas dejado algo que se tendría que haber extinguido por sí mismo? ¿Por qué me lo mantienes? ¿Qué hay ahí detrás? ¿De qué estamos huyendo? Es decir, porque un adolescente lo entiendo que quiera experimentar, pero un tío hecho y derecho o una mujer, no, es que estoy fumando, pacientes, es que estoy fumando 24 porros al día. Real como la vida misma, te lo estoy diciendo, ¿eh? Y tú dices... A ver cómo nos Esa es tu cara, ¿no? Claro, perdón, a veces soy así de expresiva, pero es que es así. Tú dices, a ver cómo lo explicamos. 24 porros al día quiere decir que no es uno cada hora. No, estamos diciendo que tú duermes, y tú duermes unas 8 horas. Nos quedan unas 16. Claro, de esas 16 tú comes, tú trabajas, tú llamas por teléfono, tú desayunas, tú cenas. Es decir, vale, ¿qué nos quedan? ¿12 horas? ¿10? ¿8? ¿A qué volumen estamos hablando? No, es que claro, en el descanso del trabajo, en el no sé qué, en la pausa visual, en no sé cuántos, dices... Y cuando pensamos, no, claro, es que no pienso. Digo, no, evidentemente que no pensamos, no nos deja pensar. Tenemos nuestra vida completamente monopolizada por eso. Entonces, ¿de qué me estás huyendo? ¿De la vida misma? ¿De algo que hay ahí? No, claro, pero a lo mejor es que se concentra más en el fin de semana. El fin de semana es cuando tal, a lo mejor los días de cada día son 10. Volvemos a las mismas. Sácame las 8 horas de dormir, sácame las horas de trabajo y demás, repárteme esos 10 entre las horas que te quedan. Es una forma muy compulsiva de fumar. No es que a veces me salto las clases para fumar. Dices, eso es que está monopolizando tu vida ya. Es que son un tostón las clases. Lo sé, lo entiendo, todo el mundo hemos pasado por aquí, pero si quieres aprender, si quieres ser algo, si quieres tener tu papel para poder hacer algo, necesitas hacerlo.
¿A los padres también se les puede ayudar a educar en estos temas? Sí, a los padres hay que ayudar a que pongan límites. Y cuesta mucho poner límites en los hijos. Y en los hijos adolescentes, que además creen que los padres no entienden, no saben, no los comprenden, no saben qué encuentran, porque ellos nacieron en la prehistoria. Y tú dices, no, nacieron en la prehistoria, ellos han experimentado igual que tú y han pasado por la adolescencia exactamente igual que tú. No, para los niños parece, o a los adolescentes parece que los padres han nacido por generación espontánea en una determinada edad y no han pasado por una determinada etapa. Pero sí, han pasado todos. Entonces hay que poner unos límites. Cuesta poner límites a un adolescente, cuesta horrores poner límites a un adolescente. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es ponerlos tú. Es decir, ya que aplican a la convivencia, ¿no? Correcto. Y aplican a adultos, adolescentes. Correcto. Y por favor, no lo muevas. En el momento en que tú mueves un límite que has puesto, la hemos liado. ¿Tienen que estar consensuados esos límites? Sí, pueden llegar a ello. Tenemos contratos de contingencias que se pueden hacer a nivel familiar. Es decir, para que no venga impuestos, correcto, sea tan jerárquica esa relación. Tú haces esto, tú haces lo otro, yo hago esto, yo me comprometo a esto si tú te comprometes a lo otro. Es decir, es importante ver que hay una voluntad de ayudar, de entender y no solo de prohibir. Porque lo que sale del padre es imponer y prohibir. Tú dices, es importante de entender, es decir, ¿por qué está haciendo tu hijo esto? ¿Qué quiere conseguir? ¿Una asimilación o quiere que los demás amiguitos lo acepten? Ya. La necesidad de pertenencia. Claro, al final, es decir, un sentimiento de no rechazo para que no acabe rechazado, estigmatizado, porque es el normal, porque es el buen niño, el niño de papá y demás. Claro, a veces vamos en situaciones en que no acabaríamos de entender el por qué un adolescente, que la necesidad de aceptación es muy importante y tiene mucho peso en su vida, hace determinadas no salirse del grupo, ¿no? Si el resto lo hace, el hecho de que yo lo haga me excluye a mí de ese grupo y seguramente en un momento determinado me saque o yo ya tampoco me siento cómodo con determinados comportamientos de las otras personas, pero claro, como busco nuevos amigos, como encuentro otro grupo de iguales en el que sí que esté cómoda. Entonces empieza a lo mejor por mirar que ese grupo de amigos, lo siento, pero es que no va a poder hacer el mismo. Si quieres que lo deje ya, y además habla con él. Habla con él, porque vas a tener que llegar a acuerdos que van a ser incómodos para los dos. Pero bueno, parte todo eso de la comunicación. Muchísimo. Que para eso, como es muy difícil, porque hay muchas veces que ya, o sea, ni sabemos hacerlo, esto del punto 1, ni sabemos cuándo hacerlo, es como, bueno, cómo abro esta conversación, también hay el tener cierta orientación nos ayudará a, de qué manera, pues, qué palabras utilizar, qué términos, de qué manera ser asertivo, etcétera, para poder empezar a hablarlo en casa y luego empezar a llegar a consensos hasta que, bueno, de alguna manera o se neutralice o estemos todos cómodos, ¿no? O sea, las conductas que consideramos que no pueden ser perjudiciales, etcétera. Piensa que cambia mucho la manera de pensar. Es decir, a veces los padres te van a decir, es que ese ya no es mi hijo. Y tú dices, no, sí que es tu hijo. Lo único que está pensando de manera diferente. Y está pensando de manera diferente por un consumo de sustancias, pero sigue siendo tu hijo. No es que no lo sea. Sigue siendo el mismo. Lo único que, oye, no te está obedeciendo, no está haciendo lo que tú quieres, no está haciendo lo que se supone que debería hacer. Vamos a tener que entender el por qué hace esto. Y a lo mejor nos sorprendemos de la explicación que nos puede dar del por qué estamos haciendo esto. Ya. Eso también está ahí, ¿no? De la visión adulta, con el pensamiento adulto y con la experiencia de los padres. Es decir, estás juzgando a un chiquito de 13, 14, 15, 16, 17 años con la perspectiva adulto de 30, 40, los años que tengas. Y no es así. Piensa que luego él también lo va a hacer. Es decir, él cuando sea mayor y vea su etapa de consumo, va a juzgarse con su edad, la edad de 14, 15, 16 añitos. Y va a ser muy duro para él.
pero es que lo estás juzgando con una experiencia y una edad que no le corresponde. Sí. Entonces, a veces hay que ponerse las zapatillas de la personita a la que estamos juzgando. Sí, bueno, que no es fácil, pero es necesario, ¿no? Correcto. Porque al final, como es un trabajo, no es una norma que voy a imponer y esto se va a resolver, pues y ahora, dificultad. Y ahora tenemos auténticos estragos porque si no teníamos suficiente con las sustancias manipuladas y naturales, y al fin y al cabo las sustancias de siempre, están viniendo todas las formas sintéticas de las drogas, que son a menos más, porque no están tan manipuladas. Entonces, seamos ahí, estemos atentos a estas situaciones. Es complicado, pero hay que estar atento. Muy bien, pues nos quedamos con eso, con el observar. Y que pidan ayuda, por Dios. Sí, observar y prevenir. Correcto, que va a ser siempre mucho mejor que tratar tarde. Pues muchas gracias, Sandra. A vosotros siempre. Qué tema tan complejo, tan incómodo. Mucho. La verdad es que vemos no es el vídeo y fácil. es como, uff, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo arranco? Pues nada, para eso está Sandra. Exacto, pedimos ayuda e intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.